Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el Cártel de Jalisco Nueva Generación. 2 de mis compañeros y amigos perdieron la vida. Yo tengo 3 impactos de bala y varias esquirlas. Nuestra nación tiene que seguir haciéndole frente a la cobarde delincuencia. Continuaremos trabajando. Estas fueron más o menos las palabras de Omar García Harfuch, quien es el secretario de la Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México o el jefe en policías de la Ciudad de México. Sin duda alguna llama la atención el por qué atacan a un alto funcionario del gobierno de la Ciudad de México y de hecho un funcionario que tiene cierta importancia del sexenio pasado. Te platicaré el por qué. Y sobre todo el poder de las armas con que lo atacan y la capacidad de organizar esta emboscada. Te platico eso, pero la realidad es que México está viviendo una de las semanas más violentas de la historia, quizá después de la Revolución Mexicana, y que estamos llegando prácticamente a los 3,000 homicidios mensuales. Te doy los detalles, quédate conmigo, muchísimas gracias por estar. Como te decía en un inicio, México vive una de las semanas más violentas de su historia. Y sí, estamos hablando que está de por medio el sexenio de Felipe Calderón, el sexenio de Peña Nieto, y con todo y eso estamos viviendo una semana muy pero muy violenta en la que hoy parecieran concluir esta semana con un atentado, una tremenda emboscada contra Omar García Harfuch, quien es el jefe en policía, así digámoslo, de la Ciudad de México. Ahora, primero te platico cuáles son todos estos antecedentes de la semana o cuáles son estos hechos violentos que han pasado. Arrancamos con el 19 de junio, donde un enfrentamiento entre grupos armados en Caborca, Sonora, dejaría en un inicio sabido 10 muertos y después se sabría que fueron cuando menos 13 muertos que fueron cuerpos apilados sobre la carretera, lo que muestra pues lo alarmante, lo terrible del acto, ¿no? Obviamente la frialdad con la que se enfrentan luego estos grupos armados. Después, el 20 de junio, el ejército mexicano aprehende cuando menos a 26 integrantes del cártel de Santa Rosa en Guanajuato, cártel que está bajo el mando de El Marro. Situación curiosa porque el día de hoy ya se da a conocer la nota que el papá del Marro sale libre por fianza. O sea que está interesante esta situación. Recordemos que El Marro en un video que se publica abiertamente o de manera muy pública dice: humillaron a mi familia, seré la piedra en su zapato, naturalmente refiriéndose o haciendo alusión al gobierno. Y recordemos las declaraciones del gobernador que decía que combatir la delincuencia no era una cosa fácil, era algo delicado, y la realidad es que es cierto. Podemos ver cuando el crimen organizado de verdad hace lo que quiere, el poder de los ataques, la violencia con la que despliegan y la capacidad de organizarse pareciera superar mucho a demasiadas instancias de seguridad e incluso por momentos pareciera ser más poderoso que el ejército. Habría que ver la Guardia Nacional, quien curiosamente como que no se ha desplegado demasiado, ¿no? Esto también nos pone a pensar un poquito de lo que AMLO decía cuando se da la situación de Guanajuato. Él decía que no podíamos ser como el avestruz, que no podíamos meter la cabeza y hacer como que nada pasara, que iba a dar un informe detallado de la situación en Guanajuato y todo lo que era con el crimen organizado, informe que jamás llegó. Curiosamente, o no han podido juntar la información o no le han querido pues como que meter mano al asunto, que la neta, siendo muy sinceros, hablar de narcos o hablar de crimen organizado no es un tema fácil, no es un tema del que se quiera hablar fácilmente en México y se entiende el por qué. También yo entiendo que el gobierno pues le saque a eso. No se justifica, insisto, entiendo, no lo justifico porque fue una de las banderas de AMLO que no iba a haber crimen organizado y bueno, en fin, no me meto en ese detalle. Después, el 25 de junio, aunque parezca pues curioso, para algunos incluso fue chusco, en Oaxaca se da un enfrentamiento entre comunidades y hay 15 muertos entre comunidades. O sea, no estamos hablando realmente de crimen organizado como sí se dio en Caborca, por ejemplo, y te habla de la frialdad, de la normalización a la violencia o de la violencia que se está viviendo en México.
Ya sé que hay motivos detrás de toda esta trifulca, de este enfrentamiento entre comunidades, pero la realidad es que la violencia se está normalizando en nuestro país. Desafortunadamente lo estamos normalizando, y muestra de ello es que te dije que hubo gente a la que se le hizo gracioso que de una confrontación de dos comunidades hayan habido muertos, y más de una docena de muertos, 15 muertos. De verdad, es alarmante. No es de extrañar entonces que estemos llegando a cifras de casi 3,000 homicidios o casi 3,000 muertes de este tipo al mes en nuestro país. Cifra bastante elevada, la verdad. Y por si esto fuera poco, pues parece que concluye. Ojalá la violencia concluya aquí con este atentado contra el secretario o el jefe en policía de la Ciudad de México. Un atentado de verdad con armas de altísimo poder, armas de asalto. Los rifles que se ocuparon de verdad eran para romper blindajes, así de ese tamaño, granadas, fusiles. Entonces, si te pones a pensar cuánto tiempo se dedicaron en organizar este asedio, porque la verdad es que fue una emboscada. Por ahí de las 6:30 de la mañana se le va a emboscar al secretario ahí por Reforma en la Ciudad de México, y se desplegó una cantidad de elementos, cómo estaban organizados, cómo bloquearon el paso. La verdad llama mucho la atención, y es de verdad alarmante que el crimen organizado ya tenga el deseo y la capacidad de emboscar y obviamente de intentar asesinar a altos funcionarios. Pero aquí es donde viene la verdadera pregunta. Bueno, ¿y por qué tratar de matar a Omar García Harfuch? Que obviamente sabemos murieron 2 de sus escoltas, murió un civil, y además de esto se sabe que hubo 2 civiles más ahí con daños y 3 uniformados, pero pierden la vida 3 personas, insisto, 2 escoltas y naturalmente el civil que te decía, que fue una civil que iba en su coche, pero insisto, el calibre de las balas era para romper blindaje, naturalmente, aunque iba en su automóvil, pues lamentablemente con un disparo pierde la vida esta ciudadana. Ahora, insisto, ¿por qué atacar a un alto funcionario? La realidad es que el historial de García Harfuch se remonta al sexenio de Peña Nieto. Él trabajaba en la AIC, la Agencia de Inteligencia Criminal, que ya después cambiaría ahora a trabajar en la Fiscalía, pero la realidad es que él estuvo dando muchos, pero muchos golpes al crimen organizado, en concreto y muchas de las veces al cártel de Jalisco de Nueva Generación, que es uno de los cárteles que ha crecido más rápido en el mundo, de verdad. Al tener una capacidad tan grande en tantos estados del país, se considera que es una organización transnacional o internacional que ha crecido muy rápido, que ha tenido mucho poder, porque de verdad tiene pocos años que fue originado. Y entonces, cuando Harfuch le da este tipo de golpes, agarrando por ejemplo al tío, o el tío como se le llamaba, que era uno de los cabecillas del cártel, o aprendiendo también al licenciado o el licenciado, que era una persona que buscaba una alianza para poder quitarle todo el poder al cártel del Chapo Guzmán, pues naturalmente el cártel de Jalisco pues se vio muy afectado por todos estos golpes que le logra dar Harfuch en la AIC o desde la AIC, y naturalmente ahorita eso se cree es lo que motivó este ataque, que se supone el autor intelectual es el Vaca o la Vaca, quien ya fue detenido, al igual que unas 20 personas más o menos, porque la realidad es que sí se movilizaron mucho para poder aprender a muchas de estas personas. Habrá que ver hasta dónde. Muchos dirán, pues le pegaron el orgullo. La realidad es que por el funcionario que era, actuaron demasiado rápido, o de verdad AMLO ya está haciendo una lucha muy fuerte contra el crimen organizado. Lo que se pone a pensar, porque dices, bueno, por un lado dices que no podemos hacerle como la avestruz, pero por otro lado ya aceptas que tú dijiste que soltaran a Ovidio, yo sé que era salvar vidas, no sé, como que las posturas naturalmente aquí están divididas. Lo que es una realidad y es preocupante es que Harfuch fue atacado el día de hoy por estos disparos de bala, pues tuvo que ser hospitalizado y operado, sale de la cirugía, dice que se encuentra bien. Sheinbaum de hecho también hace ahí un tweet en el que pues de algún modo
no sé cómo decirlo, honra y al mismo tiempo agradece la labor. Un tuit muy corto, muy pequeñito, y también te pones a pensar, oye, pues se jugó la vida, bueno, no porque haya buscado hacerlo, pues porque lo están cazando, pero es un funcionario que viene desde Peña, entonces como que dices, ¿qué tanto lo querrá o no el gobierno actual, la presidencia actual, Morena como partidos? Así te pone a pensar, porque la realidad es que el crimen organizado se está fortaleciendo en gran medida por el contexto político que se está dando. ¿Y a qué me refiero con esto? Que la división de poderes en el país, ya seas parte de Morena o seas parte de la oposición, está impidiendo la sana colaboración de los diferentes gobiernos, es decir, gobierno estatal y gobierno federal, porque curiosamente como que empieza a tener más fuerza o de una manera más alarmante el crimen organizado en estados que no logran coordinarse con las estrategias nacionales. No diré que es exclusivamente culpa del gobierno del estado, sino también de la presidencia, porque a veces porque eres del PRI o porque eres del PAN no te llevas bien con AMLO por ser morena, pero eso no debería ser un verdadero impedimento para poder combatir el crimen organizado. O sea, como que pareciera que por ser oposición o porque no es de tu bando, pues no lo vas a apoyar contra lo que debería ser primordial, y lo dijo AMLO, combatir la delincuencia. O sea, sí se me hace absurdo que esto sea un impedimento, que esto sea una verdadera barrera para que el crimen organizado sea combatido de la manera en la que debe ser, o quizá que algunos de los gobiernos pues como que no puedan o no quieran trabajar en ese sentido. Lo que llama la atención es qué va a pasar después de esto. Pareciera ser que Omar García es un hombre con agallas un tanto interesantes. Yo creo que muchos mexicanos lo van a ver como héroe. Yo creo que si a él se le toma como parte de los funcionarios o altos funcionarios de este sexenio, viniendo de un sexenio de Peña, pues sabemos que Peña y AMLO son dos cosas que chocan, son dos cosas que no se llevan bien, y los Peña bots contra los AMLovers. O sea, sí te pones a pensar la contradicción política, la rencilla política que implican estas dos personalidades, y que este sexenio haya tomado a alguien del sexenio anterior, pues dices, órale, este sí trabaja bien, o este sí los tiene puestos, o a este lo pusieron, porque recordemos que entre otras tantas cosas que hizo Omar García, también trabajaba con los Estados Unidos para poder dar o asestar estos golpes contra los diferentes cárteles en México. Entonces, pudiera ser que el mismísimo Trump decía, oye, este hombre sí me conviene, déjalo ahí, suponiendo que también Trump quisiera parar todo este desorden. La realidad es que Omar García Harfuch es una persona importante para este sexenio, para el anterior, y es una persona que cuando menos podemos asegurar ha dado resultados interesantes, resultados más grandes que otras personalidades, y que ojalá esto no lo detenga. Por el Twitter que lanza, que yo ya te lo puse por acá, la verdad pareciera que ahora se va a ir con todo en contra del cártel de Jalisco, porque no tuvo nada de miedo, no le tembló nadita la mano en asegurar que fueron ellos. Entonces habrá que ver qué pasa después de esto, pero la realidad es que en México la delincuencia, el crimen organizado, los asesinatos, feminicidios, homicidios no están bajando. Eso que nos están diciendo no es real. Quizá la manera en la que estaban subiendo se aplanó un poquito esa curva, esa tal vez sí la aplanaron un poquito, pero la verdad es que México sigue siendo un país muy violento, un país en el que resulta difícil vivir y en el que difícilmente te sientes seguro. Así las cosas, gente. La verdad, para México las cosas se complican, porque si la inversión, recuerda, de por sí ya era mala, tenemos que checar si lo del TEMEC va a apoyar o no, que ya se dijo que el TEMEC, lo dijo el Fondo Monetario Internacional, el TEMEC no va a apoyar en nadita la calificación para que los inversionistas se vengan acá a meter su capital a México. Créeme, la delincuencia no ayuda absolutamente en nada, y lo mal que ya le va a México, con esto simplemente va a ser peor. ¿Por qué? Pues porque la imagen que proyectamos al extranjero es todavía más malita, desafortunadamente. Pues así las cosas, gente. Hoy pasó esto, y de hecho a la par de lo que pasaba lo de esta emboscada, en Zacatecas se encontraron 14 cuerpos. Entonces como que dices, oh, chale. La realidad es que desde diciembre del 2018 las cifras siguen siendo alarmantes, y no es concretamente por pegarle a AMLO, simplemente por cómo se miden los sexenios, ¿vale?
Pues así las cosas, gente. Muchísimas gracias. Lamentablemente nuestro país sigue siendo muy violento. Cuídate mucho, sean felices, hazme saber en los comentarios qué opinas. Desafortunadamente esta emboscada estaba planeada, van por él, ha sido un héroe contra el crimen organizado. ¿Tú qué opinas? Házmelo saber en los comentarios. Comparte el canal, por favor, el video, suscríbete y de verdad, muchísimas gracias. Sean felices.